por mucho tiempo se pensó que la ósmosis solo ocurría a través de la bicapa. Aquí lo pueden ver. Todo el mundo decía, no, no, la ósmosis solo ocurre a través de la bicapa. El agua pasa a través de la bicapa. Pero hubo un investigador, y por eso ganó el premio Nobel en el 2003, el premio Nobel de Química, que justo lo que identificó fue algo bien interesante, ¿sí? Y él lo que empezó a ver es que lo quería para ciertas enfermedades, pero lo que empezó a proponer es que el agua podía pasar a través de proteínas, no solo a través de la bicapa. Entonces, en esa época se decía, no, el agua no tiene proteínas que la ayuden a pasar. Entonces, este investigador fue el primero a identificar que había proteínas para el transporte de agua en la membrana. Entonces, ¿qué fue lo que hizo para probar su hipótesis? Este experimento es muy, muy bonito. Él lo que usó fue ositos de rana. Los ositos de rana, estos huevos que ponen las ranas, pues ustedes rápidamente van a ubicar. Si los ositos de rana, ¿dónde los ponen? Los ponen en el agua. Entonces, estos ositos de rana, habitualmente, pues estos como tal, deberían o no tener proteínas para transportarse. ¿Qué piensan? Transportar agua, proteínas. A ver, esta es una charca. Entonces las ranas ponen sus huevecillos, ¿sí? ¿Qué pasaría si la solución donde pusieron las ranas sus huevecillos fuera una solución hipertónica? Hipertónica. ¿Qué le pasaría a los huevecillos? Se encogen. Se encogen, ¿sí? Se volverían pequeñitos hasta que se rompa la membrana. Y si fuera una solución hipotónica, Se hinchan. se Se hinchan hincha. hasta que se destruyan. Entonces, esto, la membrana lo tiene muy controlado para no dejar entrar agua para que no se hinchen, pero tampoco no dejar salir mucha agua para no deshidratarse. Entonces, estos huevecillos, estos como tal, no tienen en su membrana proteínas. Todo el agua pasa a través de la bicapa. Eso ya lo habían demostrado. Por eso se decía, no, el agua pasa por la bicapa y está muy controlada. Pero este investigador lo que dijo es, no, hay proteínas que sí pueden ayudar a pasar el agua. Entonces hizo un experimento, no me voy a meter a todos los detalles, pero un experimento ahora lo vemos muy sencillo. En ese entonces, pues fue totalmente innovador, porque lo que hizo fue ponerle a estos huevos de la rana les puso el gen de una proteína que él encontró, que le pusieron el nombre de aqua porina, por ser un poro por donde el agua podría pasar. Entonces lo que él hizo fue ponerle el gen de esa proteína a estos ovocitos, ¿sí? Para que tuvieran la proteína que normalmente ellos no tienen. Entonces, estos, una vez que le pusieron la acuaporina, aquí están, unos no tienen la acuaporina, lo normal es que no lo tengan porque estas células no dejan pasar agua a través de proteínas porque no tienen proteínas en su membrana para evitar que las destruya, pero él lo que hizo fue ponerle las proteínas in vitro, ¿sí? Les puso el gen y ahora estas células ya tenían esta porina, esta acuaporina en la membrana. Entonces lo que él hizo fue ponerlo unos minutitos en una solución hipotónica. ¿Qué fue lo que me dijeron ustedes sobre la solución hipotónica? ¿Deja Que se entrar o hincha. salir? Ayudan que hinchar. Deja entrar agua a la célula. Entonces puso una célula que no tenía las proteínas de acuaporina, era el huevecillo como la rana lo ponía, y otro donde él le puso el poro de acuaporina. ¿Y cómo ven la célula de al lado? ¿Qué le pasó? Como que está deformada. Se Se empezó a hinchó, hinchar. se hinchó hasta que la membrana se rompió. ¿Por qué pasó eso? Porque tenía estos poros para dejar pasar el agua. Esta fue la primera vez que se demostraba científicamente que el agua podía pasar a través de estas proteínas. ¿Sí? Entonces, así se demostró que el agua no solo pasa por difusión simple, sino también por difusión facilitada. Y esto fue muy relevante porque había enfermedades que tenían que ver con el transporte, donde estas acuaporinas parecen ser bien, bien importantes para el tratamiento. Entonces, fue un gran, gran descubrimiento y por eso fue el premio Nobel de Química de cómo se daba el transporte del agua. ¿Sí? En una difusión facilitada. Ojo, entonces, aunque muchos libros digan el agua se transporta por difusión simple, ustedes ya están más allá de eso. Ya saben que también se transporta por difusión facilitada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la difusión facilitada?
La difusión facilitada consiste en que hay moléculas que van a atravesar la membrana, no importa hacia afuera o hacia adentro de la célula, a través de proteínas que les ayudan porque no son capaces de difundir a través de la bicapa lipídica, por lo que sea, porque tienen cargas, porque son muy grandes, entonces no pueden pasar por la membrana a menos que haya una proteína que la ayude. Esto no requiere acoplarse a un sistema que libere energía, por lo que se considera que es un transporte pasivo, ¿sí? Entonces, estos transportadores facilitan la entrada o salida de moléculas. Veamos un ejemplo, ¿sí? Aquí está un transportador, aquí está su soluto. Cuando este soluto, no recuerdo si era Lisbedalia que lo preguntaba, u otra compañera, que cómo cambiaba la estructura de las proteínas, esta depende del soluto. Vean, esta es una estructura muy interesante de compuerta. Vean cómo está abierto. Aquí es el interior, o si queremos es el exterior de la célula, ¿sí? Vean cómo el soluto va a reconocer un sitio específico para unirse. Cuando lo logra reconocer, ¿qué es lo que hace? Cambia su conformación y esto que estaba abierto hacia el exterior, cuando el soluto es reconocido o la molécula es reconocido, esta parte se cierra para evitar que otras moléculas logren entrar y que solamente la que fue reconocida pueda salir. Entonces es un sistema de compuertas abierto, cerrado, ¿sí? Cuando se reconoce, se cierra hacia el exterior y se abre hacia el interior. Sin embargo, hay otros, como los poros, las acuaporinas, que este es un poro. Entonces, el poro lo que hace es dejar pasar por cargas y por reconocimiento a ciertas moléculas. En este caso, las acuaporinas solo permiten el paso de agua, ¿sí? Entonces, tenemos distintas proteínas que permiten este transporte. Esa es la difusión facilitada. Vamos a favor de un gradiente, ¿sí? Participan proteínas transportadoras y canales, es específico, no puede pasar otra molécula y es saturable. Saturable significa que una vez que llega esa concentración, ya no continúa el paso, se satura el sistema, ¿sí? ¿Quiénes pueden pasar? Pues moléculas como las que dijimos. La glucosa utiliza difusión facilitada. Vean qué tan específico puede ser que puede reconocer entre esteroisómeros. O sea, si una molécula es destrógira y otra es levógira, el transportador puede reconocer a la destrógira y aunque haya muchas del mismo tipo, pero si son levógiras, ya no van a poder ingresar. Es demasiado específico, ¿sí? Entonces, esta difusión facilitada la usan moléculas como la glucosa, los aminoácidos, todos ellos entran a la célula a través de este transporte de difusión facilitada. Entonces, solo para esquematizar, aquí está la glucosa, aquí hay una concentración alta de glucosa para ingresar a la célula que necesitamos que sean reconocidas por su transportador, una proteína transportadora, y entonces, una vez que se une, se cierra la compuerta, se abre hacia el interior y pueden pasar las moléculas de glucosa. Y acá está lo que nosotros ya discutimos. ¿Se acuerdan? Para que esto funcione, aquí está el receptor de insulina. ¿Sí recuerdan? ¿Sí siguen ahí? ¿Sí recuerdan? Del Sí, profe. receptor de Sí, insulina, profe. Sí. que va a unirse la insulina y una vez que se une la insulina, ¿qué va a pasar? Va a mandar una señal y esa señal va a ocasionar que esta vesícula que lleva los transportadores de glucosa llegue a la membrana y que este transportador, por un proceso de difusión facilitada, se una a la glucosa y la internalice. Entonces vean cómo todo lo que hemos discutido está aquí. Aquí vemos cómo está la insulina, llega a su receptor y podemos internalizar la glucosa a través de una difusión facilitada. Pero no todo es a través de proteínas, también hay canales, que siguen siendo proteínas los canales, pero son muy específicos. ¿Cómo funcionan? Vamos a hablar un poquitito de esos canales. Los canales son para moléculas que tienen cargas principalmente, y aunque sean pequeñas, no pueden atravesar la bicapa por tener cargas. El cloro es un ejemplo de ello, el calcio, sodio, potasio. El movimiento de estas moléculas requiere proteínas. ¿Cómo se descubrió esto? Esta es una metodología muy bonita, se llama, en español sería una pinza, en inglés es una metodología que se llama PASH-CLAM. ¿El PASH-CLAM en qué consiste? Esto cambió la forma de estudiar a las células y a las proteínas en su membrana, porque el PASH-CLAM consiste en poner, como si esto fuera una pipeta como las que usamos en el laboratorio, pero son pipetas muy, muy pequeñitas y aquí tienen un electrodo. Entonces, se le llama PASH-CLAM porque es como si ustedes le dieran un pellizquito a la membrana. Hacen presión y este pedacito de la membrana
puedes estudiar cómo cambia el potencial de la membrana y cómo los iones pasan, y puedes tener aquí solo una proteína. Entonces, esta metodología cambió totalmente la forma de entender cómo los iones pasaban a través de las membranas, porque esto permitió medir cuántos iones salían, cuántos iones entraban, a través de qué sistema lo estaban haciendo, y para eso puedes utilizar proteínas de canales. ¿Sí? Este canal lo que dice es, el ion va a pasar, si va de una concentración mayor a una concentración menor, ¿requiero energía o no requiero energía? ¿De una mayor a una menor? ¿Sí? No, No se requiere. No se requiere energía, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que si vamos a favor del gradiente, es una difusión facilitada dependiente de un canal, pero no requiere energía, ¿de acuerdo? No se requiere energía. Aquí les puse un ejemplo, nada más para que tengan una idea de la gran variedad de canales que puede haber. Es bien interesante cómo funcionan. No vamos a entrar a todos los detalles, pero sí quiero que tengan una visión clara de cómo funciona este transporte en la célula. Estos son canales iónicos, ¿sí? La mayoría de los canales iónicos son muy selectivos. ¿Esto qué significa? Solo pasa un tipo de ion a través de ese canal. Entonces, los canales iónicos funcionan de distinta manera. Algunos funcionan como con formación de compuerta abierta o cerrada. ¿Sí? ¿Qué significa? Algunos están abiertos hacia el exterior, otros hacia el interior y se cierran cuando se unen al ligando y se abren de la parte contraria, ¿sí? Como si fueran una compuerta, ¿sí? Entonces es como una casa que tiene una puerta con control y entonces llegas, oprimes el control, se abre, pero nada más quieres que pase la persona a quien tú le autorizaste, entonces después de que entre la cierras. Aquí funciona de cierta manera parecida, ¿sí? Entonces, el ligando es para abrirlo o para cerrarlo y entonces permites la entrada o salida. La apertura de esto o el cierre, acuérdense que no solo se abren, se tienen que abrir y cerrar, porque si permanecieran abiertas, pues sería un problema porque los iones seguirían pasando, pasando y queremos que esté controlado. Entonces, ¿de qué depende que se abran o se cierren estas compuertas? Dependen principalmente, hay otros, pero yo les quise poner solo los tres que para mí son los más importantes. El voltaje. El voltaje, ¿qué es? La membrana, aquí está la membrana citoplasmática, las membranas tienen cargas, cargas positivas al exterior, cargas negativas al interior. Si estas cargas cambian, puedes hacer que se abran o se cierren, ¿sí? Entonces, aquí este sistema está cerrado por medio del voltaje, pero vean cómo cuando se pierden ciertas cargas en el exterior y en el interior de la membrana, este que era un canal cerrado, al perder cargas, ¿qué hace? El canal se abre. Cuando se vuelva a polarizar la membrana, el canal se va a cerrar. ¿Sí? Eso es muy común, por ejemplo, en el corazón. Los miocitos, los cardiomiocitos, funcionan con cargas. Abren y cierran de acuerdo a la polarización de la membrana. Entonces, cuando las cargas se pierden, entonces los iones dejan de pasar y el corazón deja de latir. Por eso, cuando una persona, su corazón deja de latir, una forma de hacer que se vuelva a polarizar la membrana es dándole un choque con cargas. Entonces, cuando alguien utiliza estas platinas para darle un choque a la persona, lo que está haciendo es poniéndole cargas. Obviamente, ustedes han visto que primero le ponen un gel, porque si no, en la piel directamente, como hay agua, provocaría una quemadura tremenda. Hacerlo directamente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hace esto? Polariza otra vez las membranas y hace que los iones se vuelvan a mover y otra vez hay este ritmo cardíaco que es autónomo, no es voluntario, entonces vuelven las células a tener movimiento. ¿Qué les da el movimiento? Que abran y cierran canales, que los iones se muevan, las cargas. Entonces son activados por medio del voltaje. Pero no todos dependen de voltaje. Vean el siguiente ejemplo que les puse, que es dependiente de un ligando que está afuera de la célula. Entonces, ¿qué pasa? El ligando llega, se pega, el canal está cerrado, la compuerta está cerrada. Cuando se pega el ligando, ojo, no es raro que el ligando que se pegue no es el que va a entrar. Sencillamente se pega para que abra y otro pase. Eso es muy común con algunos canales. En otros sí, el ligando que se pegó abre y otro del mismo tipo entra. Pero también ocurre que el ligando solo es para abrirlo y que la molécula que queremos que entre pueda pasar. Entonces, este es dependiente del ligando, pero el ligando está afuera de la célula. Pero puede pasar lo mismo si el ligando está adentro de la célula. Se pega a este sitio de reconocimiento del ligando, se abre el canal y permite ahora la salida de algo que estaba dentro de la célula. Y hay otros canales bien interesantes, parecen 2 pulgares ahí. Este se activa mecánicamente.
Mecánicamente significa que cuando hay unas moléculas, al pegarse, literalmente mueven a la proteína. La presión es mover a la proteína mecánicamente. Entonces, este es menos común, estos son los dos más comunes. Entonces, vean cómo hay todo un sistema para controlar el flujo de moléculas. Yo les dije que íbamos a subir un poquitito el nivel, no estamos subiendo tampoco muchísimo, pero ahora ustedes ya están viendo muchos más detalles. Entonces, en el caso de los canales iónicos, vean aquí, activados de voltaje, les puse este ejemplito de este canal. Este canal puede ser para sodio, potasio. Entonces, ¿cómo funciona? Las células tienen que mantener una diferencia de potencial de membrana, esto que es cierta cantidad de cargas negativas afuera o positivas adentro, entonces se tienen que mantener, porque si no, pierde su potencial, pierde las cargas, y ya vimos que si esto es el corazón, pues estamos en problema porque la célula ya no va a poder tener un ritmo y el corazón va a dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto funcione? Entonces, aquí les puse un pequeño ejemplito que implica un cierto grado de movimiento. Lo voy a regresar para poder que ustedes lo vean, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí está la compuerta, se abre, salen y se cierran. ¿Y esto qué implica? Que se abra, entran, salen, se cierran, pero debe de mantener cierto potencial. Vean ustedes que cuando se mueven, mueven el potencial. Aquí está el potencial que dice que es más 3, menos 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Que cada vez que salgan ciertos iones, modifico el potencial, pero tengo un rango. ¿Para qué? Para polarizar o depolarizar la membrana. Entonces esto lo hace de manera controlada para mantener justo la entrada y salida de ciertos iones. Si esto no lo controla, entonces de pronto vamos a tener un potencial fuera de rango, provocando que la membrana ya no pueda ni contraer la célula ni relajar a la célula. Entonces está perfectamente controlado cuántos iones salen con cargas negativas o cuántos entran con cargas positivas. Entonces no es azaroso. ¿Qué más podemos hablar sobre estos canales? Estos canales, ya les decía, que pueden estar activados por ligando. Vean este ejemplo. Este es un ejemplo clásico de un canal activado por ligando, donde el que se une, el ligando que se une, aquí está, yo les decía hace un momento, habitualmente no es el ion que va a entrar o la molécula a ingresar, sino que este es como la llave. Si esta fuera una puerta, esta es la llave con la que abres para que entre la persona. Entonces, este es el ligando que abre el canal, este que les puse como un triangulito, ese lo abre, pero las moléculas que entran no es el ligando, son estas moléculas. Pero si el ligando no se une, por más moléculas que haya afuera, nunca van a ingresar. Entonces, se pega el ligando, se abre, se despega el ligando, se cierra. Cuando esté abierto, pasan las moléculas. ¿Sí? Ok. ¿Qué más podemos decir de este tipo de transporte? El transporte, todos los que vimos anteriormente, son transportes que no requieren energía. Pero tenemos también iones, moléculas que se mueven, pero ya no a favor de un gradiente, sino en contra de un gradiente. Entonces, habitualmente, para requerir o para poder llevar a cabo este transporte en contra de un gradiente, necesitas estar acoplado a una fuente que produzca energía. Siempre. Si no, no vas a poder ir en contra de ese gradiente. Entonces, ¿qué se requiere en un transporte activo? Acoplarse a una fuente de obtención de energía. Comúnmente, pues entonces vas en contra de un gradiente. Es específico, solo pasan las moléculas que se requieren y es saturable. Algunos ejemplos, algunos son bien famosos. La bomba sodio-potasio es el ejemplo clásico del transporte activo, pero hay bombas de calcio, bombas de protones. ¿Se acuerdan de los lisosomas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de los lisosomas? También en las mitocondrias, ¿no? También en las mitocondrias, correcto. No la hemos visto, pero también en las mitocondrias. ¿Qué hacía en la bomba de protones? ¿Qué hacía en los lisosomas? ¿Qué hacía? Bombardeaba Lo metía para hacerlo así. Así es, entonces iba a favor o en contra de un gradiente. en contra. En contra, En contra. entonces estaba acoplado a una fuente de energía, que es ATP. Entonces, un ejemplo que ustedes ya me podrían dar rápidamente es transporte de protones en los lisosomas, es transporte activo. Sí, ustedes ya lo saben. Veamos este ejemplito que les puse aquí. Esta es la bomba de sodio-potasio, que es el ejemplo más clásico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está justo la bomba. Esta es la bomba. Bueno, esta es la de calcio. Creo que más adelante les puse la de sodio-potasio. Este es de calcio, pero funciona en el mismo sentido. Es un transporte activo, significa que voy a ir de donde hay menos iones calcio a donde hay más. ¿Cómo va a funcionar? Ok, el ion calcio reconoce su sitio de unión, se pega, cambia la conformación de la bomba, pero esto no se va a abrir, no va a permitir la entrada del ion calcio
hasta que se le una una molécula de ATP que va a ser defosforilada, o sea, van a romper un enlace covalente, y una vez que esto pase, se modifica la estructura tridimensional de la bomba, abriendo la parte superior. Eso permite que el ion calcio salga de la célula. Entonces, cada vez que un ion calcio va a salir, necesitamos que sea reconocido, pero para poder abrir esta compuerta, esta bomba, para que pueda bombear este ion calcio hacia el exterior, necesitamos que llegue una molécula de ATP para que sea una generadora de energía que cambie la conformación. Si no hay esta molécula de ATP, no va a haber forma de bombear esos iones. Aquí está la que les decía, que es la forma clásica, que es la bomba de sodio-potasio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay un gradiente electroquímico de sodio. Aquí está el gradiente de potasio. Aquí hay muchos, aquí hay pocos y viceversa. Aquí hay muchos y aquí hay pocos. Este es el interior de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy en contra de un gradiente. Entonces, significa que el sodio va a moverse a donde hay más sodio. Entonces, vamos a sacar 3 moléculas de sodio y por cada 3 moléculas de sodio que salen, se internalizan 2 moléculas de potasio. Pero para que esto ocurra nuevamente, necesitamos que una molécula de ATP se una con la bomba para proporcionar la energía necesaria para que se dé este flujo en contra de gradiente. ¿Sí? Si no hay energía, no podrá haber este flujo porque estamos en ambos casos en contra de gradiente. Cuando esto ocurre, como es la bomba de sodio, potasio y distintos iones, esto permite mantener el potencial de la membrana. ¿Qué significa? Veámoslo. Salen 3 sodios, ¿sí? Entonces hay más cargas positivas afuera y entran 2 potasios. Entonces hay menos cargas positivas adentro. Por eso, parte de este potencial de la membrana va a hacer que en el exterior esté cargada positivamente y en el interior tenga una carga negativa. Ese es el potencial que le dan los iones al salir y entrar dependiendo del tipo de células que tiene. Entonces, habitualmente lo que tenemos es que el interior de la célula tiene un potencial negativo con respecto al exterior. Si consideramos la bomba de sodio-potasio, una forma de explicarlo es porque salen más iones cargados positivamente, lo que le da una polaridad, ¿sí?, positiva mayor en el exterior o negativa mayor en el interior. Entonces es bien importante. Pero si son observadores, se dieron cuenta que a veces solo sale una molécula o entra. A ese se le llama un transporte uniporte. Denme un ejemplo de ello. Un ejemplo. Estos son los lisosomas. ¿Qué pasa con los protones? ¿Entran o salen a los lisosomas? Entran. Entran. Cuando entran ellos, ¿entra alguien más o sale alguien más? No, solo entran los protones. Es un transporte uniporte, ¿sí? No está acoplado con nada. Pero acabamos de ver la bomba de sodio-potasio. ¿Cuál de estos dos sería el ejemplo de la bomba sodio-potasio? Antiporte. Antiporte, porque ¿cuántos sodios salían? Recuérdenme, ya lo olvidé yo, ¿cuántos sodios? 3. 3 sodios. ¿Y cuántos potasios entraban? 2. 2 potasios. Entonces, es un transporte antiporte porque está acoplado, pero hay moléculas que entran y otras que salen. Cuando las moléculas están acopladas, pero en el mismo sentido de salir o entrar, a ese se le conoce como un transporte sin porte, ¿sí? Hasta ahí vamos a dejar la parte del transporte micro. Vamos a usar ya lo que nos queda para un transporte macro, muy rápidamente. El transporte macro ya lo vimos. El transporte macro puede ser la endocitosis o la exocitosis. ¿Dónde hablamos de endocitosis y de exocitosis? Recuérdenme. ¿Y cómo llegaron las mitocondrias a la célula? Ese es un ejemplo de una endocitosis y de exocitosis. Exocitosis como tal. Ayúdenme un ejemplo. Cuando se liberan ciertas moléculas que vienen en el retículo. Ok, que pasaban al aparato o al retículo, entonces eran vesículas, ¿no? Entonces, es algo que nosotros ya conocemos. Entonces, en el caso de la endocitosis, tenemos la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores y fagocitosis. Las 3 ya las comentamos, ¿sí? Entonces, tenemos un proceso de endocitosis. Vean cómo se va a formar una vesícula que lleva el contenido.
En el caso de la pinocitosis, ya también discutimos que la pinocitosis, a diferencia de un proceso de endocitosis mediada por receptor o fagocitosis, la pinocitosis es inespecífica. Entonces lo que lleva son moléculas que están disueltas en agua. Entonces son moléculas en un medio acuoso. En el caso de la endocitosis mediada por receptor, Guillermo nos dijo que un ejemplo era el colesterol LDL. Aquí está ese ejemplo. Aquí está el ligando que sería el colesterol LDL que se va a unir a su receptor, pero no se internaliza porque el receptor no es una proteína transportadora, solo reconoce. Pero una vez que se dé esto, ¿de qué está recubierta esta vesícula? De clatrina. De clatrina, perfecto, de clatrina, porque es una endocitosis mediada por receptor, cosa que también ya discutimos. En el caso de la fagocitosis, pues lo que tenemos es un fagosoma. Si esta fuera una bacteria, pues entonces va a ser reconocida, va a ser internalizada, y para destruir el contenido de ese fagosoma, ¿con quién se une? Recuérdenme. Un Con un fagolisosoma. lisosoma. Con los lisosomas y forma un fagolisosoma. Y entonces degradas el contenido, algo que también ya vimos, ¿sí? Entonces vean cómo todo lo que hemos discutido, ahora necesito que lo integremos. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo a la célula en su máximo esplendor de funcionamiento, ya no como un organelo aislado, el caso de los lisosomas, no, la célula funciona como una estructura completa. Y en el caso de la exocitosis, ¿se acuerdan de los gránulos de lipofusina? ¿Qué pasaba? Los podías sacar, ¿no? Cuando degradabas algunas bacterias o cuando había generación de lipofusina, recuérdenme. Cuando envejecía la célula. Cuando envejecía la célula. Entonces, para poder hacer eso, lo que necesitamos es el sistema contrario. En vez de una endocitosis, una exocitosis. ¿Sí? Vamos a sacar algo que la célula va a desechar. Bueno, entonces puede ser a través de una vesícula, pero no era exclusivamente para eso. Cuando había proteínas que se iban a secretar, esas proteínas llegaban igual que esta vesícula y las proteínas se secretaban. ¿Y qué pasaba con la membrana de estas vesículas? ¿Qué Ganaba un pasaba? cachito. Otra vez no le entendí, Alison, por favor. Ganaba un cachito nuevo de membrana. Ok, y eso ayuda a entender que la membrana, ¿cuál es el modelo que aplica la membrana? Es El un de mosaico fluido. Un mosaico fluido. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que hay exocitosis y endocitosis, pasa eso. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Ok, yo les dije que íbamos a estarle subiendo un poquito. ¿Cómo nos sentimos? Porque esta clase ya no es la clase de prepa, ya le subí un poquitito más el nivel. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Bien? Sí, bien. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Citoesqueleto y matriz extracelular, ¿va? El día de hoy ya voy a subir tareas para justo citoesqueleto y matriz extracelular que las estaremos viendo el día miércoles. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Bueno, pues que estén muy bien. Nos vemos y en un ratito les reenvío modificado los equipos y con los temas que les comenté, ¿va? Sí, profe, gracias. Ok, nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, nos vemos. Gracias.